Son las 8 de la mañana y 8 minutos. Está con nosotros el doctor César Paz y Miño, médico genetista y director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. El tema con el doctor Paz y Miño: ¿qué relación hay entre la composición genética de los ecuatorianos y una mayor o menor afectación por COVID? Ecuador supera los 90.000 contagios y se acerca a los 6.000 fallecidos confirmados por COVID. En Quito, los contagios superan ya los 14.000 casos. Hoy miramos el impacto del coronavirus desde el ámbito de la genética con una voz autorizada en la materia. Muy gentil, Michelle, doctor Pazimiño, don César, muy buenos días. Y como el tema que Buenos vamos a días. tratar, doctor Pazimiño, es bastante complejo, una súplica, utilizar, como usted suele hacer, pues, catedrático, un lenguaje muy sencillito, muy coloquial, muy casero, porque el tema es complejo y como Michelle y yo tenemos para usted algunas preocupaciones, respuestas muy puntuales. Gracias por su comprensión. Doctor, según las últimas pruebas PCR realizadas, el municipio sostiene que el 85% de los nuevos casos reportados son asintomáticos. Pregunto, ¿composición genética, mayor susceptibilidad genética de la población local, nuevas cepas de virus? ¿Cómo entender esta situación? Doctor Pazimiño, don César, la atendemos con muchísimo interés. Muchas gracias, buenos días. El tema uno puede clasificar a las personas en tres grupos, ¿no? La que tienen síntomas leves, las que tienen síntomas moderados y las que tienen síntomas graves. Y hoy sabemos que existen personas que no presentan síntomas y que tienen dos opciones. O que el virus en realidad sea un virus que no produzca justamente síntomas graves, porque hay varios tipos de la misma familia de virus, o que el individuo tenga una resistencia genética a las manifestaciones del virus. Entonces, esta es una discusión que se viene manteniendo de algún tiempo acá porque no se sabe muchas cosas del virus. Entonces, ¿qué se ha planteado a nivel internacional? Incluso nosotros como centro de investigación estamos inmersos en una investigación internacional que lo que trata es justamente de descifrar por qué existe este tipo de personas y cómo reaccionan las personas al virus. Entonces, la primera, digamos, cosa que llamó la atención sobre este tema es que se dijo que las personas que tienen el grupo sanguíneo A eran más propensas a enfermarse. Entonces, eso ya llamó la atención. Curiosamente, en el Ecuador, la mayoría de personas son del grupo 0 o el grupo O. No. Y entonces, dice, pero aquí hay un montón de casos, ya estamos superando a China. Entonces, debe haber otro componente, que es el componente genético, el que hace que las personas sean más susceptibles a esta enfermedad. Ya se ha descubierto algunas cosas dentro de toda la revisión que hemos hecho. Hay, primera cuestión es que hombres y mujeres se comportan diferente. Las mujeres son más resistentes que los hombres. Ya se descubrió un par de genes en uno de los cromosomas, en una parte de la información de los hombres y mujeres que hacen que sea uno más resistente. Entonces, todo esto nos hace pensar que podemos estudiar un grupo de genes que tienen que ver con la susceptibilidad o la resistencia. Entonces, este grupo de genes es un grupo gigante de genes, son 200 genes de los 23.000 que existen en las personas. Entonces, esta es una cuestión que nos ha llamado la atención como país. ¿Por qué? Tenemos muchos grupos étnicos. No hay que olvidarse que el Ecuador se autodefine, ¿no es cierto?, 21 grupos étnicos más o menos, y la composición genética de los ecuatorianos, que es otro de los estudios que hemos hecho nosotros, nos hace ver que somos originarios de tres cosas que la historia nos dice. Tenemos genes europeos, tenemos genes indígenas y tenemos genes afro.
pero las proporciones de estos hacen que las personas se comporten diferente en varias cosas, en las enfermedades, en cómo resisten los fármacos, cómo son susceptibles a cosas. Y dentro de esto, el COVID es una cuestión que llama la atención porque hay estas diferencias de personas. El tema de esta mañana es bastante complejo. ¿Qué relación hay entre la composición genética de ecuatorianos y una mayor o menor afectación por COVID? Y lo está explicando con sabiduría el doctor César Paz y Miño. Doctor Paz y Miño, ¿cuánto dificulta la ejecución de mayores cercos epidemiológicos el tener poblaciones asintomáticas tan altas? Una de las cuestiones que complica el cerco epidemiológico es tener asintomáticos. Ahora, ahí también la palabra asintomático es muy curiosa porque teóricamente alguien que tiene un virus dentro del cuerpo es poco creíble que sean asintomáticos, ¿no? Parece que de acuerdo a la literatura científica hay unas pequeñas manifestaciones que son imperceptibles, que podrían, incluso si uno haría un análisis un poco más profundo, podría lo de asintomático pasar a síntomas muy sencillos, que las personas se dan cuenta de que han tenido el virus. Y entonces, como hay esta franja muy compleja de si yo tengo solo una molestia de la garganta, soy asintomático y ni siquiera lo he tomado en cuenta. Entonces, hay una discusión todavía de esa cuestión, ¿no? Pero partamos de que hay asintomáticos. Los asintomáticos viven tranquilos y felices y dicen, yo puedo salir a la calle, puedo contactar personas y esa es la forma de contagio. Se supone que el contagio puede empezar desde el tercer día que te contagiaste y llegar tan lejos como 28 días. Y entonces, esa es la cuestión más difícil, que es la que se plantea cuando quieres hacer un cerco epidemiológico, porque las personas que serían asintomáticas, al no entender lo que les pasa ni estar preocupados del tema, entonces simplemente siguen en su vida normal y son elementos de contagio. Muy bien. ¿Qué se ha planteado en relación a eso? Que bueno, pues necesitas hacer pruebas extensas en la población justamente a las personas sanas y asintomáticas para entender si es que qué porcentaje de estas personas están. En el mundo se ha descrito tan bajo como 5% o tan alto como en el Ecuador se dice que llega hasta el 80% de asintomáticos. Entonces, eso complica más el comportamiento de salud pública que tenemos, porque si tenemos un montón de asintomáticos, entonces significa que las medidas de pesquisaje de los asintomáticos tienen que ser más fuertes. Tenemos que hacer más estudios a más personas y en eso tenemos una problemática real que es un país económicamente débil. Doctor, apreciamos su análisis. Interviene doña Michelle en el diálogo. Antes de plantearle una pregunta, a propósito de los asintomáticos, yo he leído que los asintomáticos, si bien parecerían personas sanas, están teniendo secuelas y consecuencias del COVID a pesar de que no manifiesten los síntomas de tos, fiebre, dolor muscular. Hablemos un poco de esas consecuencias, doctor, en los asintomáticos, que no salen tan bien librados, no salen tan bien librados como uno cree. Claro. Exactamente. Y vuelvo yo a decir que los virólogos puros dicen que no puede haber asintomáticos, que algo tienen que tener, simplemente que a veces no lo vemos, desde síntomas tan leves como un rash cutáneo que pasa desapercibido, un trastorno gastrointestinal desapercibido, una molestia de la garganta, etcétera. Pero hay dos preguntas aquí. Si soy asintomático y paso mi periodo de estar con el virus dentro, ¿puedo volver a contagiarme? Es la primera cuestión. Y luego, ¿qué secuelas me quedan? Y ahí sí se ha visto que si tengo el virus dentro,
alguna secuela tenga. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha visto que existen problemas pulmonares crónicos, fibrosis pulmonar, existen colitis que quedan por largo tiempo, que existen problemas renales que podrían traer insuficiencias renales a largo plazo, pero que existe una problemática. ¿Por qué? Porque el virus es un virus tan curioso, es un virus, si podríamos usar la palabra, es un virus maldito, ¿no es cierto? Porque en realidad se mete de una manera tan especial, tiene un genoma que hace que se defienda como pueda de la agresión del huésped, digamos, de mi sistema inmune. Y entonces deja secuelas, se ha visto más o menos un 10% de personas que podrían tener las secuelas que estoy describiendo. Entonces quiere decir que el virus de alguna manera está dejando una huella en el paso de las personas. Doctor Paz y Miño, Chillogallo, Guamaní, Conocoto y Calderón son sectores de alto contagio y a la par concentran el 25% de casos de pacientes asintomáticos. ¿Qué factores pudieran explicar esta relación? Bueno, ahí tienes el tema que estamos hablando de dos cuestiones. Yo creo que primero, como son las parroquias de alto índice de contagio, no hay que olvidar que el virus también quiere dispersarse en la población. La familia de virus, la cepa que estamos ahora teniendo, es una cepa que también tiene unas características, para usar el término fácil, de pegarse a los huéspedes. Entonces es más pegajoso. Y si las personas están, digamos, en contacto, proximidad social, se ha violado muchas cuestiones de la restricción de la proximidad. Entonces hay una serie de cuestiones que hacen que el virus tenga el mejor terreno para contaminar. Además de eso, tenemos que, y eso estamos seguros de que debe haber una predisposición genética para ser tan propenso a infectarse. Por fortuna, digamos así, que si logramos detectar esta cuestión de cuáles son los genes que hacen más propenso o más resistente, de eso dependería incluso las acciones de salud pública que podrías tener en relación a tu composición genética. Yo siempre he abogado porque tenemos que saber cómo es la composición genética de los ecuatorianos. Lastimosamente, no existe un plan de investigación desde el Estado. El Estado se ha dormido en un sueño profundo de investigación nacional. Y entonces no hay un criterio de entender qué pasa con los ecuatorianos que se están enfermando. Y entonces esa es una cuestión que tenemos que como exigir que ocurra, ¿no? Que el Estado tome cartas en el asunto para que haga investigaciones sobre la composición de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque también tenemos otro factor. La composición genética de los ecuatorianos tiene que ver también con la respuesta a las vacunas que tengamos. Entonces, tenemos que entender bien cómo es la población del Ecuador. Hay otra problemática, que los permisos de investigación, justamente para lo que estamos hablando, son tan lentos en el Ecuador que en un país racional tú lo apruebas en 6 días, aquí han pasado 160 días para aprobar un proyecto y todavía no se aprueban. Entonces, hay unas cuestiones que involucran también la estructura burocrática del Estado que enlentece el entender la parte biomédica de la enfermedad. Estamos dialogando con el doctor César Paz y Miño. El caballero es médico genetista y director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. Doctor Paz y Miño, ¿cómo entender que en las últimas semanas haya aumentado la tasa de letalidad en Quito? ¿Qué incidencia pudiera haber entre la composición genética de los ecuatorianos y la gravedad de sus cuadros clínicos? Exactamente. Bueno, la letalidad es una de las más altas que hemos tenido en el mundo, ¿no? O sea, algún rato llegamos a más de 10%. Ahora, las últimas cifras se está hablando de 9% y pasamos de los primeros meses que teníamos de 2.5%, hemos llegado a mantener una cifra de letalidad más o menos del 8 a 9%, entonces es altísimo. Esto no solo creo depende
de la cuestión de genética nomás, ¿no? Yo sí creo que la sintomatología más grave se da por una predisposición genética a la sintomatología grave. Pero también, ¿qué ocurre? Que si es que existe un comportamiento de, digamos, de alejamiento de las medidas de prevención y existe la contaminación por un proceso también de debilitamiento del sistema de atención en salud, los pacientes tardan en llegar y llegan muchas veces graves. Y entonces esto complica también el accionar de los médicos. Y hay veces que se ha visto que los pacientes lastimosamente en sus estados graves tienes una cuestión compleja de atención. Pero vuelvo al tema genético. No tenemos que olvidarnos que la hiperinflamación que se produce en los pacientes tiene que ver con las bases genéticas. Hoy sabemos que la reacción del sistema inmune, hay unas células que circulan en el cuerpo que se llaman las células T, que están involucradas en la reacción del sistema inmune, parecería que tienen que ver con esta hiperinflamación que presentan los pacientes y que es lo que lleva en realidad a la complicación de síntomas y probablemente a la muerte. Entonces, justamente lo que estamos hablando son las dudas que tenemos y por eso la investigación, de tratar de entender qué pasa con el sistema inmune y qué pasa con los genes de predisposición. Muy bien, doctor Paz y Miño, ¿cómo entender el comportamiento del virus en la ciudad? A finales de julio se llegó a registrar hasta 570 nuevos casos, nuevos contagios. Los primeros días de agosto se han confirmado 150 casos nuevos en promedio diario, pero antes de ayer, antier, la cifra volvió a trepar a 300. Es un tema que solo depende del número de pruebas PCR que se practiquen cada día. Yo creo que esas cifras dependen del número de estudios que hagas, de PCRs, pero también depende de cuando tú analizas los datos de cómo se está comportando el virus en el Ecuador, tú ves que es una curva rarísima, ¿no? Es como unos picos de sube, baja, pero el promedio es de estar subiendo. Y esto parecería, cuando analizas la curva, que va a seguir subiendo. Entonces, al virus le interesa diseminarse. Si encuentra que hay una población, para dar un calificativo de desorganizada en el distanciamiento social, el virus de eso es el mejor terreno. Y dice, pues aquí voy a tener más individuos para sobrevivir. Al virus también le interesa sobrevivir. Y entonces hay más opciones de pegarse al huésped. Además, hay que acordarse que el virus que está circulando tiene lo que decíamos, estas ramificaciones, la corona que se llama del virus, por eso el nombre coronavirus. Esta corona hay más picos de la corona que hacen que los individuos el virus sea más ávido por los individuos y entonces se pega más fácil. Entonces hay un componente viral, hay un componente genético y también hay un componente social en el contagio, que es lo que estamos diciendo, el no ser organizados en el aislamiento y en el distanciamiento. Qué interesante lo que usted manifiesta, doctor. Escuchamos con vivo interés. César, desde el ámbito de la genética, ¿qué estudios se encuentran desarrollando usted y la UTE para entender el impacto del coronavirus en Ecuador? ¿Cuánto ha avanzado, por ejemplo, la catalogación de 49 fármacos ante los cuales algunos componentes del coronavirus pudieran ser susceptibles? Muchas gracias de esa pregunta. Bueno, nosotros en la UTE hacemos 3 cosas. Estamos apoyando con diagnóstico, con pruebas PCR. Hicimos un estudio sobre la presencia del virus en las aguas residuales de Quito. Se encontró trazos del virus y se está haciendo el tema de investigación de los genes de predisposición. Aparte de eso, hicimos un análisis de más o menos 10.500 fármacos que están a disposición en el mundo. E hicimos un filtrado relacionando
las características genéticas del virus, las características genéticas del sistema inmune y las proteínas donde actúan estos 10.000 fármacos. Y que concluimos que en un primer análisis habían unos 1.500 fármacos que tenían que ver con esta triple relación, y al final filtramos toda esta información con unos análisis lógicos de inteligencia artificial que llegó a determinar que existen 49 fármacos que podrían ser útiles para el tratamiento del coronavirus. Y ahí viene otra vez mi desánimo, digamos así. En Inglaterra hizo más o menos un similar estudio y concluyó que podía analizar 100 fármacos. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer ensayos clínicos. Aquí nosotros llegamos con la misma lógica, 49, pero no hay un solo ensayo clínico en el Ecuador que esté evaluando ese sistema de selección de fármacos para una enfermedad que todavía no conocemos todo las bondades de estos fármacos. Probablemente, como no tenemos un tratamiento efectivo todavía, deberíamos empezar a hacer esos ensayos clínicos, pero vuelvo al tema. No hay una lógica desde el Estado de involucrarse en eso. ¿Qué justa relación debe hacerse en torno a medicamentos como la dexametasona y la hidroxicloroquina como posibles mitigadores de los efectos de un paciente ya contagiado de COVID, doctor? Bueno, yo no soy un clínico, ¿no? Pero de lo que he leído es que si estamos hablando, y por mi formación médica, si estamos hablando desde el punto de vista de la hiperinflamación que existe, que en realidad en la primera fase de la enfermedad lo que tiene que ver el virus por sí mismo, pero en la segunda y tercera fase de la enfermedad tiene que ver el individuo, la hiperinflamación parece que todo el uso de estos corticoides son bondadosos en la respuesta de los individuos para mejorar su estado de enfermedad y de gravedad. Entonces, como hay esta hiperinflamación, los corticoides parece que van bien. Doctor Pazimiño, créame que he aprendido muchísimo escuchándole a usted. Usted pues, es un hombre de una gran trayectoria, es un sabio en esta materia y además tiene tiene esta virtud de que se hace entender. Le felicito cordialmente y vamos a ver qué pasa con este coronavirus. Doctor, un buen fin de semana y un buen feriado del 10 de agosto. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias, igual. Gracias al gentil auspicio de Con Bancar y McDonald's, compartir es doblemente rico.